GastroSer. Gastronomía en la cadena SER con Carlos Cano. A GastroSer, el podcast de gastronomía de la cadena SER, a los que estáis aquí en el Salón de Gourmet de Madrid y también a los que estáis escuchando este programa a través de vuestra plataforma de podcast preferida. Hoy estamos en el precioso stand que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha montado en el pabellón 8 de IFEMA y nos hemos desplazado hasta aquí gracias a la colaboración de Conchemar porque tenemos preparada una edición especial a la que vamos a llamar Gourmets Bajo Cero. Luego van a venir más invitados, pero ya me acompañan Luis García Castro, director técnico de Conchemar. Hola Luis. Encantado, Carlos. Gracias por haber venido. También Noelia Gamero, una cocinera a la que muchos de vosotros seguiréis en Instagram como Cocina con Noelia. Hola, ¿cómo estás? Hola, encantada. Muchas gracias, Carlos. Gracias por estar aquí también. Si os preguntase qué tenéis ahora mismo en vuestro congelador, ¿qué me diríais? Pescado. Pescado. Tú lo tienes claro, ¿no? Tú, Noelia, igual tienes un poco más de variedad. Yo tengo más variedad, yo tengo un poquito de todo. Tengo pescado, siempre, tengo carnes, tengo marisco, porque unas gambas, unos gambones, langostinos nos van a sacar de más de un apuro. Tengo verduras. Las verduras, bueno, hay que tener en cuenta que hay algunas de ellas que sí debemos blanquear antes de congelar, pero no me falta pimiento, cebolla, berenjena, que vamos a hacer un sofrito, un pisto en un momento. Tenemos fruta, fresas y mango, que hacemos unos helados súper ricos en un momento también y bueno, y nos van a sacar de un apuro. Luego verduras guisantes también para caldos, un poquito de puerro, zanahoria y apio. Tú no tienes un congelador, tú tienes un arcón. Yo tengo un arcón. Muy bien. Sí. Yo me pregunto si realmente podríamos vivir ahora mismo sin neveras, sin congeladores. Incluso el Salón de Gourmet se podría celebrar sin neveras o sin congeladores. Yo creo que no, que sería muy complicado. Hoy vamos a hablar mucho del frío y de su relación con la comida, pero la palabra frío en realidad tiene 16 acepciones en el diccionario de la RAE. No vamos a hablar hoy de esa gama de colores que está entre el verde y el violeta pasando por el azul. Tampoco vamos a hablar de las personas que muestran indiferencia. Hoy queremos hablar del frío de otra manera. Harold McGee explica en la obra La cocina y los alimentos, un libro de cabecera para todo aquel al que le interese este tema, que la energía es una propiedad de los sistemas físicos que hace posible el cambio, por lo que un sistema con poca energía se mantiene casi inalterado y a la inversa, cuanta más energía tenga a disposición un objeto, más probable es que ese objeto cambie o haga cambiar su entorno. Nuestras cocinas, dice este autor, Harold McGee, están organizadas en torno a ese principio. El frigorífico y el congelador conservan los alimentos quitándoles el calor y retardando así los cambios químicos que constituyen el deterioro. Y eso el ser humano lo aprendió ya en el Paleolítico, hace miles de años, un periodo que conoce muy bien la historiadora especializada en alimentación Sandra Lozano. Las evidencias más antiguas nos vienen del Paleolítico superior, de los Homo sapiens que habitaban Europa. Por ejemplo, en la llanura rusa de Europa del Este se hallaron pozos donde se congelaban piezas de carne de animales herbívoros. Se cazaban en verano y las piezas tipo costillares o patas se enterraban en hoyos de unos 2 metros de diámetro y 1 de profundidad. Hablamos de hace unos 20.000 años y en aquellas latitudes europeas, en aquel momento, el suelo era permafrost. Es decir, estaba congelado prácticamente siempre. Es probable que en el Neolítico ya se usaran los pozos de hielo o neveros, dado que todas las sociedades neolíticas desarrollaron la técnica de excavar silos e impermeabilizarlos. No tengo ejemplos concretos del Neolítico, pero sí te puedo contar que las evidencias escritas más antiguas al respecto proceden de Mesopotamia, del periodo paleobabilónico, es decir, en torno al 1700 a.C. En esa época, en Mesopotamia, es decir, Próximo Oriente Antiguo, sabemos que en los palacios había neveros y que los reyes, cuando se desplazaban en sus campañas militares o para viajes diplomáticos, exigían que se les llevara vino y hielo. Es decir, que el hielo no solamente se almacena, sino que se transporta.
Bueno, antes de que entremos en materia, me parece muy interesante completar esta panorámica con perspectiva histórica de nuestra relación con el frío, y por eso nuestro compañero Fran Rodríguez, que no ha podido venir hoy al Salón del Gourmet, sí que ha preparado un estupendo reportaje sobre este tema. A lo largo de la historia se ha buscado refrigerar los alimentos de las maneras más ingeniosas. Durante miles de años, egipcios, chinos y romanos cavaron agujeros profundos en la tierra y erigieron construcciones de piedra aisladas con paja y serrín para almacenar nieve o hielo y conservar así sus comidas. El hielo y la nieve fueron un negocio rentable que ofreció trabajo desde los albores de la antigüedad hasta las revoluciones industriales. Mauricio Giuliani es consultor en Intarcon y perito en física industrial. Desde los boleros que recogían la nieve, los guardas que vigilaban los pozos y los arrieros que transportaban a lomo de mula durante la noche y las horas más frías del día la cotizada nieve en canastos y recipientes de barro. Ya en el siglo XIX, un emprendedor norteamericano llamado Frederick Tudor dio una vuelta de tuerca a eso de buscar y transportar el hielo. Lo explica el profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, Juan Manuel González García. Tuvo la gran idea de transportar hielo a principios de 1807 desde Boston a las Antillas. Pero ese negocio fue un desastre porque los barcos no estaban preparados, empieza a innovar en aislantes, empieza a desarrollar y el negocio fructifica, empieza a transportar ya dentro de Estados Unidos del norte al sur hielo en barco y además en ferrocarril. 80 años después de las primeras aventuras caribeñas de Tudor, el ingeniero francés Charles Tellier se embarcó en otro viaje titánico después de crear una máquina frigorífica que refrigeraba gracias a la compresión de gases licuables empujada por un prodigio técnico de la época, la máquina de vapor. Tellier perfeccionó experimentos físicos-químicos previos a su invención. Tellier aprontó el barco Le Frigorifique, que disponía del sistema de refrigeración realizado por él y con el cual consiguió transportar a Buenos Aires 25 toneladas de carne en buen estado, después de 105 días de navegación. Con un sistema similar al del aventurero francés, pero a escala industrial, el profesor muniqués Carl von Linde puso fin a la histórica prohibición de fabricar cerveza en el verano que impidió durante 3 siglos a la región alemana de Baviera disfrutar de su emblemática cerveza Lager fermentada a muy bajas temperaturas. Entre abril y septiembre estaba prohibido porque no se alcanzaban las temperaturas adecuadas y el producto pues tenía mal sabor. Entonces un profesor de la Universidad de Múnich se pone en contacto con la industria cervecera y desarrolla lo que es la primera planta de frío industrial para poder fabricar cerveza fuera de las épocas de San Jorge a San Miguel. La electricidad y el desarrollo de pequeños motores de la mano de una pujante industria automovilística en Detroit facilitó la llegada de neveras y congeladores a las casas de toda Norteamérica a principios del siglo XX. El primer frigorífico Audifren, comercializado por General Electric en 1911, debe su nombre a un sacerdote francés que años antes patentó un sistema para enfriar vinos. En 1918, Frigidaire y Kelvinator comenzaron su producción industrial, modificando la estructura original y añadiendo, esta última, un termostato para la regulación de la temperatura. Todavía faltaban unos años para tener una estructura monobloc y ya se vendían más de 1 millón de unidades a pesar de la peligrosidad de los gases refrigerantes hasta entonces utilizados en caso de fuga de los mismos. Estas neveras, más caras que los populares coches Ford de la época, no llegaron a Europa hasta después de la Segunda Guerra Mundial y después de haber evolucionado en Norteamérica durante 30 largos años para hacerlas más seguras y mucho menos ruidosas. Ahora las neveras ya no son solamente silenciosas, sino que algunas están conectadas a Internet, pero en este podcast lo que más nos interesa de las neveras y de los congeladores es lo que tienen dentro. Luis García Castro, nos decías que en tu congelador hay sobre todo pescado. Lo que no nos has dicho es qué es Conxemar exactamente. ¿Qué es Conxemar? Te comento. Conxemar es una asociación nacional que tiene representación en todas las comunidades autónomas. Actualmente tenemos 230 empresas asociadas por todo el territorio nacional, con una facturación de aproximadamente 8.700 millones de euros y empleando a más de 17.000 personas. Y de estas hay que destacar que un 45% son mujeres. La asociación, evidentemente, tiene una parte muy importante de empresas gallegas por la historia económica de Galicia, pero es una asociación donde más de la mitad de las empresas no son gallegas, son nacionales, distribuidas por todo el territorio.
¿Y a qué se dedican exactamente esas empresas? Pues somos una asociación dedicada sobre todo a la importación, a la transformación y a la comercialización de productos de la pesca. En tu opinión, ¿el producto congelado, el pescado en vuestro caso, puede ser un producto gourmet? Perfectamente. Date cuenta que la congelación es un método de conservación que permite, primero, mantener todas las calidades nutricionales de los productos y además las propiedades organolépticas durante un largo tiempo de vida. Esta semana he estado hablando con un profesor de náutica de la Universidad de Coruña, se llama Julio Louro Rodríguez, y me ha contado que el primer pesquero del mundo equipado con congelador se llamaba Lemos y fue un barco botado en el puerto de Vigo en 1961, o sea que España de alguna manera está a la cabeza o ha sido bandera, ¿no?, en este sector. Efectivamente, ya, como tú bien dices, en 1961 se botó el primer buque congelador gallego, español, y desde entonces España ha liderado el sector congelador y el sector pesquero a nivel mundial. Somos el principal puerto europeo en la introducción de productos de la pesca, somos el país que más comercializa, que más elabora y que más consumo hace de los productos de la pesca a nivel europeo, posiblemente seguidos después de Japón. Pero la variabilidad de pescados que se consumen en nuestro territorio no tiene parangón con ningún otro país. ¿Y el consumo de pescado es una tendencia en auge? ¿Es una cosa que está estabilizada, está cayendo? Lamentablemente no, y es algo que nos preocupa de sobremanera. Desde hace más de 10 años el consumo de pescado ha ido descendiendo de manera paulatina. Y esto nos preocupa no solamente como sector económico, nos preocupa básicamente porque se tiende a abandonar una dieta que se ha creído por todas las referencias científicas y médicas como la más saludable. La tendencia al abandono del consumo del pescado, sobre todo por las nuevas generaciones, es algo que nos preocupa y es algo que aún encima intentamos revertir por todo el sector con campañas de promoción, con campañas de divulgación, con campañas de marketing, tanto en redes como a través de las administraciones. Porque ¿cuál es la causa para que la gente joven esté consumiendo menos pescado? No sé si tiene algo que ver con la comodidad o la incomodidad o el no saber quizá cómo cocinar según qué piezas. Posiblemente tenga mucho que ver. Evidentemente el consumo de pescado tal y como se consume a día de hoy no tiene que ver con tal y como se consumía hace 10 o 20 años. Tenemos cada vez menos tiempo para cocinar. Nos vemos influenciados aún encima por determinadas modas y se está perdiendo un poco el conocimiento gastronómico en nuestro país. Date cuenta que en España actualmente se pueden comercializar más de 700 especies de pescado. Si lo juntamos con los crustáceos o los moluscos, llegamos a las 900. No hay ningún otro país con un listado de especies comerciales tan amplio como el nuestro. Esto, evidentemente, da a conocer el amplio conocimiento que siempre hemos tenido en el pescado, pero esto no se traslada a las nuevas generaciones. A día de hoy existen otras tendencias, existen otros alimentos, quizás a lo mejor no tan saludables como el pescado, pero que se ven fomentados por determinados sectores o por determinadas modas que están causando, desde nuestro punto de vista, un serio perjuicio, sobre todo en las nuevas generaciones, en los jóvenes de hoy en día. ¿De dónde sale todo ese pescado? ¿Es pescado de la costa española? ¿Es del resto del mundo? Realmente nuestras costas son muy ricas en variedades de pescado, todas ellas, desde el mar Cantábrico, Mediterráneo, Atlántico. Sin embargo, España y Europa es un gran dependiente de productos importados. La mayor parte, el 60% del producto que se elabora y se comercializa en España proviene de caladeros internacionales, de países terceros, que
proveen a las plantas españolas de ese producto para poder comercializarlo durante todo el año, tanto en Europa como a nivel internacional. Julio Louro, el profesor de náutica, me decía que él había formado parte de la tripulación de un pesquero congelador que faenaba en Malvinas y que volvía a casa con 7 millones de kilos de calamares. No sé si el calamar es una de las especies que más pescamos, supongo que con los langostinos, la merluza, ¿no? Efectivamente, y de hecho, antes lo comentaste, el Lemos era un buque que faenaba en las costas argentinas. Fíjate dónde llegamos a capturar, a extraer ese recurso, 20.000 kilómetros. Pero la flota española y la industria española se abastece de caladeros a lo largo de todos los océanos. Y efectivamente los buques de hoy en día tienen una capacidad frigorífica enorme y pueden almacenar en sus bodegas cientos y cientos de toneladas de producto. En Argentina, por ejemplo, en Malvinas, se extraen recursos de gran valor, como pueden ser los calamares o como puede ser la merluza. Otros caladeros, como por ejemplo el Índico, predominan sobre todo los grandes atunes, y en el Atlántico Norte, por ejemplo, se extraen otro tipo de recursos como bacalao, glefino, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el proceso? ¿Se pesca y se congela o se limpia y luego se congela? Depende del producto. Normalmente sí es cierto que cuando se recoge el producto por las artes de pesca, se tiende a limpiar, a eviscerar, o directamente, como los grandes atunes, se congelan tal cual. Los procesos de congelación a día de hoy congelan en muy poco tiempo. Estamos hablando de que grandes atunes se pueden estar congelando en menos de 20 horas, atunes de más de 200 kilos, por las temperaturas que se alcanzan, las temperaturas bajo cero, menos 30, menos 40, menos 60 grados bajo cero. ¿Qué permite este tipo de congelación? Primero, la ausencia de cristales de hielo, con lo cual la carne del producto se mantiene tal cual estaba antes de ser capturado, y que las propiedades organolépticas y las propiedades nutricionales del producto lleguen directamente del mar a la mesa. Hablábamos de la fortaleza de la flota pesquera española, de que fueron pioneros también quienes salieron a la mar con un buque congelador, pero no sé si la industria transformadora que está en tierra está al nivel de esa gran flota, si es una gran industria también referente en el mundo. Sí lo es. De hecho, las industrias pesqueras tanto de Europa, pero sobre todo de España, se encuentran líderes en cuanto a tecnología, en cuanto a inversión, en cuanto a productos, en cuanto a variedad de especies, en cuanto a variedad de alimentos, no solamente elaborados, también platos preparados, productos conservados, la variedad de alimentos que hoy en día, a base de pescado, de la proteína quizás más saludable que hay, se pueden encontrar en nuestros supermercados, en nuestros lineales, es enorme. Porque no solamente estamos hablando de pescado fileteado y disponible, dijéramos, a granel, sino también de productos ya envasados, incluso algunos precocinados, ¿no? Empanados o en croquetas, o bueno, una gran gama de productos. Efectivamente, y gracias a la congelación se han conseguido este tipo de presentaciones. Date cuenta que la congelación a día de hoy permite que la industria elaboradora tenga una amplísima variedad de presentaciones que se adaptan a todas las necesidades del consumidor, de las familias, lomos, rodajas, filetes, distintos gramajes, y no solamente en productos congelados, sino también en productos transformados congelados. ¿Tú eres cocinillas? Suelo. No soy un gran cocinillas. Me gusta. La verdad es que tengo muchísimo gusto, no solamente por la comida, sino también por la cocina. Es algo que me viene heredado de mi familia. Así en general, ¿no? Bueno, siendo el director técnico de Consamar, digo yo que alguna receta de pescado te sabrás, ¿no? ¿Alguna que nos puedas contar?
Pues mira, si te digo la verdad, con respecto al pescado, a mí me gusta cocido. No me gusta elaborar demasiado los productos a base de pescados o calamares o crustáceos. Me gusta cocido, me gusta el horno mucho, pero si hay un plato que a mí me encanta, es muy sencillo, y recuerdo que nosotros somos 5 hermanos, en mi familia somos 5 hermanos, y recuerdo que mi madre preparaba mucho pescado menudo, jurel, boquerón, sardina. Lo preparaba frito, y una vez que consumíamos el producto, lo que sobraba lo solía escabechar. Es algo que me encanta, porque aún encima ese tipo de elaboración, con un desperdicio cero del producto, te permite degustar el mismo alimento, pero con otras texturas, otros sabores, otras tonalidades muy deliciosas. Por la cara que pones, casi que te gustaban más las sobras escabechadas que el plato principal, ¿no? Es cierto, me gustaba mucho más. Luego vamos a profundizar un poco en las posibilidades del pescado en la cocina con la ayuda de Noelia, pero antes has comentado que una de las grandes virtudes del pescado congelado, en este caso, es el hecho de que mantiene todas las propiedades, ¿no? Y hemos querido un poco preguntarle por este tema a Aitor Sánchez, autor de Mi dieta cojea, uno de los dietistas nutricionistas pues más célebres, mejores divulgadores de esta materia que hay en España. Le hemos preguntado si la invención de la nevera es lo más importante que le ha pasado a la cocina desde el descubrimiento del fuego, o que nos cuente también algunos trucos y consejos. Sin duda podríamos decir que ha sido el gran hito alimentario, al menos de la seguridad alimentaria doméstica. Hay muchos acontecimientos importantes en esta área, pero que no se hacen en casa. La pasteurización, el envasado de los productos, la propia trazabilidad. Pero si hablamos del hogar, probablemente la tecnología más aplicada y útil sea sin duda la nevera. Lo que es importante es que cuando metamos al frigorífico la comida, pues que no esté hirviendo, no esté echando vapor de agua. Y sin duda el error más frecuente suele ser el de dejarnos la comida a temperatura ambiente demasiadas horas en la cocina. Hay que tener en cuenta que es un momento muy sensible porque la temperatura templada es la idónea para que crezcan los microorganismos. Lo ideal sería descongelarlo de manera planificada en el frigorífico, porque eso permite que el alimento esté siempre refrigerado, sea más seguro y además va a recuperar parte del agua. Si no tenemos esa suerte para prever la descongelación, pues podemos hacerlo en el microondas, no pasa nada. El resultado no va a ser tan bueno, pero es rápido y seguro. El pescado congelado tiene las mismas propiedades que el pescado fresco, prácticamente solo implica ventajas, es más seguro, es más versátil, permite tener más variedad en casa, salvo que fuésemos un restaurante o estemos en una ocasión especial en la que queremos algo justo de ese mismo día que sea fresco, pues vale completamente la pena. Tenemos en el pescado esta opción, pero también en otros productos ultracongelados, como puede ser el caso de la verdura, así que son geniales aliados, sin duda. Bueno, esto es lo que nos decía Aitor Sánchez de Mi dieta cojea, como decía, uno de los mejores divulgadores en cuestiones de dietética y nutrición que tenemos en España. Tenemos también con nosotros, la he presentado antes, a Noelia Gamero, responsable de la cuenta Cocina con Noelia, más de 300.000 seguidores en Instagram, y autora también de un libro que acaba de salir, La cocina casera de Noelia. Os lo recomiendo mucho porque está lleno de recetas de las que yo creo que todos hemos probado en casa, ¿no? Una cocina tradicional que es fácil de hacer y muy agradecida de comer también. Eso es. Tú tienes mucha experiencia con la cocina doméstica. O sea, tú cocinas todos los días, ¿no? Cocino todos los días, tengo 5 hijos, imagínate que al final no solo es una pasión, sino es una obligación también. Y tiras mucho de congelado, ya nos has dicho que tenías un arcón con una gran cantidad de productos. El congelado, claro, viene muy bien porque te permite tener siempre producto de calidad al alcance, ¿no? Hablábamos del pescado, por ejemplo, planificándolo el día anterior, descongelamos en nevera. Y no necesitamos estar todos los días yendo a comprar para tener producto fresco en casa. Las verduras que os comentaba, por ejemplo, tener puerro, apio, zanahoria, vamos a poder hacer un caldo en muy poquito tiempo o un sofrito.
Y ahora ya que llega el buen tiempo, pues ya si tenemos también fruta y nos preparamos un sorbete o un helado, pues también viene muy bien. De todas las cosas que has dicho, ¿hay algún producto que nunca te falte en el congelador? O sea, un básico que tengas siempre ahí, que te saca de algún apuro. Verduras, siempre. Pescado, consumimos mucho pescado en casa. Ayer, por ejemplo, cenamos boquerones fritos en escabeche, curiosamente, que los acabamos de mencionar. Y bueno, pues un poquito de todo, Carlos, un poquito de todo. Luis, antes nos mencionabas la receta del jurel, jurel en escabeche. A mí la verdad es que me encanta el pescado al horno, creo que es una forma fantástica de disfrutar. Se hace solo, ¿no? Prácticamente lo pones en la bandeja. Pero es verdad que luego con los restos podemos hacer otras recetas. No sé cómo es la receta del jurel que haces tú, el jurel en escabeche. No sé si te atreves a... Ahí sí que me pillas, Mira, el jurel frito sí que lo hago. Normalmente cuando tengo que hacer el escabeche, llamo a mi madre. Bueno, aquí no tenemos a tu madre, pero tenemos a Noelia, que igual nos puede ilustrar sobre cómo hay que hacer un buen escabeche para reaprovechar ese jurel o otro pescado que tengamos. Claro que sí. Bueno, lo vamos a pasar primero por harina, lo vamos a sellar para que el pescado nos quede entero y luego el escabeche también nos quede denso. Una vez lo tenemos ya sellado, en esa misma sartén vamos a dorar unos ajos, vamos a añadir unas pimientas, unas hojitas de laurel y luego vamos a emplear 3 ingredientes que la proporción la vamos a añadir al gusto, dependiendo si nos gusta un escabeche más fuerte o un escabeche más suave, que van a ser vinagre, vino blanco y agua. Lo vamos a dejar hervir, vamos a dar un hervor también al pescado para que coja todo el sabor y nos quede muy tierno. Y de un día para otro está increíble. En tu libro, Cocina casera de Noelia, tienes varias recetas. No sé si en alguna de ellas tiras de producto congelado. Sé que tienes una de merluza, sé que utilizas carabineros. Sí. También, claro, muchas de verdura. No sé si tienes alguna que... El marisco, los carabineros, gambas y demás, lo suelo tener siempre congelado en casa. Claro, porque es un producto bastante estacional en Navidad, como que todo el mundo lo compra, pero el resto del año pues también se pueden hacer cosas deliciosas, ¿no? Eso es, lo tienes siempre preparado en la nevera y, por ejemplo, preparar una fideuá un fin de semana, pues no necesitas tener que ir a comprar en ese momento para poder hacerla. Abres el congelador, sacas lo que le quieras añadir, calamar, gambas, y tienes un plato de 10 en un momento. Tienes un imprevisto, de repente vienen 5 personas a comer a casa, ¿qué hago? Pues tirar de este marisco, de este pescado, que se conserva perfectamente y tienes un plato pues para triunfar, vaya. ¿Tú eres más de comprar congelado a granel o congelado ya envasado? Yo compro fresco y congelo, a excepción del marisco, que sí lo compro congelado. Ok. ¿Y hay alguna receta que sea especialmente fácil que nos puedas contar? Por ejemplo, a mí la de la lubina en tempura me ha llamado mucho la atención. Sí. No sé si es fácil esa o ya nos estamos complicando. La lubina en tempura está muy rica. Bueno, lo ideal es utilizar parte de la harina sin gluten para que te quede una tempura crujiente. Y es muy sencilla, marinarla un poquito para darle un toque de sabor y freírla. Y además la lubina es un pescado que comprándola también en temporada podemos tener congelado en casa y hacerlo en un momento. Uh-huh. Yo te recomendaría, por ejemplo, que lo hago mucho con merluza congelada, un pastel de merluza. ¿Ah, sí? En un momento, sí. O sea, un poco la receta de Arzac, ¿no? O la versión del pastel de cabracho, pero con merluza. Eso es, con merluza, queda muy rica. La vamos a cocer previamente, la vamos a mezclar con nata, tomate frito, un toque de pimiento de piquillo que aporta un sabor muy rico, huevo, y lo vamos a hornear al baño María y lo decoramos ya pues con unos langostinos que tenemos también congelados, los vamos a dar una vuelta y vuelta en la sartén, un poquito de mayonesa, y ese pastel triunfa seguro. ¿Y ya está? Y ya está. Es muy fácil, ¿no? Claro que sí. Yo creo, y la merluza, pues compras lomos, dijéramos, la parte más noble, o en este caso te sirve casi cualquier... Sirve cualquier, lo único que no tenga espinas. Unas rodajas que tengas ahí en el congelador desde hace tiempo, ¿no? Las reciclas. ¿Tú tiras mucha comida en casa? No tiro comida. ¿No tiras comida? No, es mi norma 1, no tiramos comida.
Sí intento no espero a que el producto esté maduro o hayan pasado varios días para congelar. Me gusta más congelarlo porque, bueno, como en continuidad lo que hablábamos, ¿no? Cuanto más fresco es el producto, pues mucho mejor para congelar. Enseguida vamos a hablar de este tema porque nos acompaña también José Miguel Herrero, director de la industria alimentaria. Pero antes me gustaría que Adriana Calvo... Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Has estado dándote una vuelta por el Salón de Gourmets, has visto muchos productos, algunos de ellos bajo cero, ¿no? Que es un poco el tema del programa. Cuéntame, esta mañana, ¿qué has probado, por ejemplo? Pues mira, Carlos, en primer lugar he visitado el stand de Gelati Gelati. Es un equipo de heladeros artesanos italianos con sede en Vizcaya. Me ha llamado mucho la atención los sabores, son muy originales. Mis favoritos, el helado de boletus, de tinta de calamar y del pepino. Este de pepino es normal comerlo con pescado, con ensalada, que yo no estoy acostumbrada, me ha sorprendido bastante. O sea, el helado como guarnición de un plato salado. Sí. También te pueden hacer helados personalizados a tu gusto. Hay gente que pide cosas muy raras también, es verdad. Ok. ¿Qué más has visto por aquí? Mira, también hemos probado, por ejemplo, las empanadas que hace el cocinero gallego Pablo Pizarro, de la empanada viajera. Ajá. Para hostelería, para grandes superficies, para tiendas, hacemos envíos de la empanada cruda, congelada, para que el cliente la hornee en su punto de venta, en su restaurante o en su tienda. Trabajamos con abatidor de temperatura, elaboramos las empanadas sin ningún proceso mecánico y en ese momento sí que con abatidor de temperatura ultracongelamos, envasamos al vacío y sale con transporte congelado a destino. Reto a cualquiera a que un día hagamos una empanada directamente en crudo y la horneemos y otra de las nuestras congelada la horneemos y no notas la diferencia. La cuestión es congelar en crudo. Si tú haces una muy buena croqueta, la congelas, la dejas descongelar en una nevera y la fríes bien, en tu casa mismo, la croqueta va a ser buena. Si ya hiciste una mala croqueta, da igual que la congeles o que la dejes en la nevera y que la frías en el mejor aceite del mundo. Si es mala la croqueta, es mala. Pablo ponía el ejemplo de las croquetas y también hay muchas en el Salón de Gourmets. Nosotros hemos probado las de la empresa Croquetas Ricas, que produce 1 tonelada de croquetas al día y que las distribuye congeladas en supermercados y sobre todo locales de hostelería. Yo creo que muchas de las croquetas que vemos en las cartas de los restaurantes como croquetas caseras están muy buenas, pero no son muy caseras en realidad. Hay empresas detrás como esta que las distribuyen congeladas con un muy buen resultado. Sí, también hemos visto una empresa que se dedica a la producción y comercialización de carne de kebab asada y loncheada en bolsas congeladas. Se llama Kebab Gourmet y defienden que es un producto de calidad que también se puede usar en arroces, pastas, bocadillos o ensaladas. Ahora mencionabas los bocadillos, el pan es otro de los productos que también se puede consumir congelado, no en el momento de consumirlo, pero sí que previamente lo haya estado. Sí, se puede. De hecho, es más de la mitad de los restaurantes con estrella Michelin de España usan el pan de Triticum, como nos cuenta Marc Martí. Sí, precocido y congelado. Sí que hay un estigma colgado en el mercado que dice que el pan congelado es un pan de mala calidad, pero no, al final un pan congelado bien hecho es un pan de buena calidad. Simplemente tenemos que entender que es un concepto logístico muy interesante, pero lo que sí que debemos entender como buenos panaderos es que se tiene que hacer bien el pan. Ahora mismo estamos en el 56% de las estrellas Michelin de España, pero bueno, el pan necesita tiempo, necesita cariño y no ganar rentabilidad por velocidad de producción. Otro producto que ha hecho mucho por cambiar la concepción que algunas personas tienen de lo congelado, demostrando que puede ser gourmet, es la tortilla de Senén. No sé si la conocéis. Senén González es un cocinero alavés que comercializa sus tortillas congeladas. Él ganó el campeonato de España de tortillas hace años y la verdad es que lo hace muy bien. Pero creo que también podemos acabar brindando con algo congelado, ¿no, Adriana? Sí, si no la habéis probado, os recomiendo que busquéis una sidra de hielo. En Asturias, por ejemplo, hay 3 productores y uno de ellos es Paco Ordóñez, enólogo de la empresa Viuda de Angelón. Después de hacer sidras espumosas, primero se empezó con la natural, después con sidras espumosas y en una ocasión, estando en Estados Unidos, vimos ese tipo de sidras que se hace mucho en Canadá, en zonas del norte donde se congelaban las manzanas y demás. Y me encantó este tipo de sidra y dije, bueno, hay que hacer una sidra de hielo, pero hecha con nuestras manzanas, que son manzanas de sidra. En Canadá la hacen, pero con manzana de mesa. Y esta es con manzana de sidra, que a diferencia de
manzana de mesa es que esta es, en concentración de azúcar, es la misma que una de mesa, pero tiene el doble de acidez total que una de mesa. Entonces concentras los azúcares, pero concentras también la acidez. Entonces, bueno, es muy equilibrante tal. Es para alta gastronomía y en restaurantes, o sea, yo creo que es un producto que va muy bien como vino de postre, para equilibrar, pero bueno, en este caso sería sidra. Bueno, pues muchas gracias, Adriana Calvo, por este repaso bajo cero al Salón de Gourmets. Se suma a la conversación José Miguel Herrero, director general de la industria alimentaria. Hola, José Miguel. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Les he preguntado al resto de invitados qué tenían en el congelador. ¿Tú sabes qué tienes en el congelador? Sí, claro. Es lo que tengo más, porque tengo más en el congelador que en el frigorífico. Pues mira, tengo verduras troceadas como pimientos ya que vienen preparados, cebolla, tengo carne, tengo una pata de cordero para cuando hago alguna celebración que vienen amigos a comer a casa, y también tengo pan congelado, bollería, porque la bollería, magdalenas por ejemplo, también las tengo congeladas, y pescado, claro, pescado congelado. O sea que le das bastante uso por lo que veo. Sí, para mí es como, no sé, el pulmón, ¿no? Porque siempre pues hay imprevistos, ¿no? De personas que vienen sin avisar, y el congelador pues me da mucha versatilidad y me permite preparar cualquier tipo de plato. José Miguel, ¿en España se tira mucha comida? Bueno, en España y en el mundo. A nivel mundial podríamos decir, según los datos de la FAO, que 1/3 de lo que se produce no llega a consumirse. Y en los hogares españoles pues tiramos alrededor de 1.300 millones de litros de alimentos y bebidas, que es como casi un 5% de todo lo que compramos. O sea, el 5% de lo que compramos no somos capaces de consumirlo en los hogares y acaba en la basura. Eso es muchísima comida. Entiendo que también un gran desperdicio de agua que se ha utilizado para producir esa comida, y muchísimo dinero, ¿no? Sí, nosotros decimos que por persona más o menos es como 3 frigoríficos llenos de comida los que acaban tirados a lo largo del año. Y cuando tiramos alimentos, pues tiramos todos los recursos que han sido necesarios para producir ese alimento. La energía, el agua, la mano de obra. O sea, son recursos que se utilizaron para producir el alimento y que luego realmente pues acaban desperdiciados. ¿Qué tiramos más? ¿Comida en crudo, dijéramos, antes de haberla cocinado, o comida ya cocinada que nos ha sobrado? Pues mayoritariamente se tira más el producto tal como lo hemos comprado. O sea, tanto producto fresco que no llega a ser cocinado, como producto ya transformado que se compra pues un plato preparado o un bote de una conserva y que luego pues queda un resto y acaba tirándose a la basura. O incluso ni siquiera sin abrir, hay platos precocinados que se compran y no llegan a abrirse y se terminan caducando y acaban en la basura. O sea, directamente de la bolsa del supermercado a la bolsa de la basura, pasando por la nevera o por la despensa. Y luego también hay pues un porcentaje importante de recetas que se cocinan y que luego se conservan a lo mejor durante un día o dos, y por circunstancias, porque también pues a lo mejor la mala planificación, o piensas que vas a comer en casa y luego pues realmente pues te surge una comida fuera de casa y el plato se va quedando ahí y acaba en la basura. Hace 2 o 3 años el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación puso en marcha una campaña, Aquí no se tira nada, se llama. ¿Está funcionando? Sí, hace 2 años lanzamos Aquí no se tira nada. Ahora el último año lo hemos añadido una coletilla que es Alimentos con 7 vidas. Aquí no se tira nada, alimentos con 7 vidas, porque creemos, y estamos convencidos, y un poco la sabiduría popular y la parte de la tradición gastronómica pues nos dice que un mismo alimento pues puede ser aprovechado muchas veces, ¿no? El ejemplo más clásico es el pan, que tiene pues muchos usos. ¿Y está dando resultados? Sí, porque vemos como en el último año ya se está viendo que hay una reducción del desperdicio y un mayor aprovechamiento. También influye el precio de los alimentos. Ahora, el último año hemos visto que han subido mucho los precios de los alimentos y al final pues el consumidor, el ciudadano, le cuesta más el tirarlo porque lo atribuye un valor que hace unos años pues no lo atribuía. Entonces la campaña también
viene a concienciar del valor de los alimentos, porque siempre lo que atribuimos un valor nos cuesta mucho más desprendernos de ello y tirarlo. Noelia nos decía que ella normalmente compra productos frescos y luego los congela. Luis nos dice pues todo el esfuerzo que hay detrás de la industria manufacturera, ¿no? De transformadora del pescado congelado. El congelador es un gran aliado para evitar ese desperdicio, ¿no? Tanto si congelamos antes de consumir como si congelamos después. Sí, es lo que te decía un poco, es como un pulmón del que puedes ir tirando para poder ir dando vida a la cocina, ¿no? Y creo que, bueno, pues que es fundamental, ¿no? El planificar, que es otro de los elementos de los aliados contra el desperdicio, la planificación, tanto en la compra como luego en el almacenamiento, y ahí los congeladores pues también hay que tenerlos bien organizados y saber un poco no echar el producto al congelador sin orden, sino también ordenando un poco por familias de productos, por los tamaños, por los platos que ya están preparados y los que ya están luego el producto listo para cocinar. O sea que hay que gestionar bien la despensa y el congelador para luego saber lo que tienes, ¿no? Sí, dime, Noelia. Hablando de planificación, estoy totalmente de acuerdo, porque además una buena planificación no solo nos va a ayudar a no generar desperdicio, a no tirar comida, sino también nos va a quitar mucho estrés en el día a día. ¿Por qué? Porque una vez tenemos nuestros menús preparados o nuestra semana organizada, vamos a poder ir a comprar con lista de la compra, con lo cual vamos a comprar solo aquello que necesitamos y eso nos va a ayudar, no vamos a ir a lo loco, ¿no? Cogiendo por sí, que es lo que pues, más va a hacer que luego tiremos, y sobre todo vamos a vivir mucho más relajados. O sea, estoy totalmente de acuerdo en que una buena planificación es imprescindible. De hecho, he leído en el informe del Ministerio sobre este asunto que en 1 de cada 4 hogares no se tira comida, ¿no? O sea, que hay algunos que debe ser que planifican muy bien, están muy concienciados y es un poco la estadística que manejáis. Alrededor del 25% de los hogares no desperdician nada. También es cierto que hemos visto que son hogares formados por personas ya retiradas, más mayores, que tienen dos cosas: más tiempo, porque permanecen más tiempo en el hogar, y dos, más conocimiento y más cultura popular del aprovechamiento, porque vienen de una cultura donde había más tiempo para estar en casa, para cocinar, se trasladaba más la tradición oral un poco de las recetas, y ahora vemos que la gente más joven, aunque es más consciente del tema medioambiental, es más desconocedor de esas recetas tradicionales. Por eso un poco el trabajo que hace Noelia en las redes sociales, en Instagram, que al final el público que ve Instagram es un público pues más joven, es muy importante porque al final te está dando pautas y pistas para esa generación un poco perdida de la tradición culinaria como eran los más mayores. Claro, pero nos estamos centrando mucho en la cocina doméstica y no sé si al final la gente, el ciudadano común, es el responsable de la mayoría de lo que se tira o si también hay una parte que corresponde al sector primario, a la industria. Ahora Luis García nos explicará si ellos tienen algún tipo de protocolo, algún tipo de objetivos para reducir también. Supongo que esto está repartido en toda la cadena, ¿no? Sí, pero mayoritariamente el 42% se tira en los hogares, alrededor del 18% en la hostelería y la restauración, que curiosamente lo que más se tira en hostelería y restauración es bebida, o sea, pues botellas que se quedan a medias, abres una botella de vino y no la terminas y se queda pues una parte que acaba desperdiciándose, porque en hostelería, al haber un pago por el producto que estás consumiendo, eres más consciente del valor y te cuesta más dejar ese producto en el plato. Pero también hay pérdidas en el eslabón primario, en la producción primaria y en la industria, pero la industria prácticamente es un 5%. Y para prevenir todas las pérdidas a lo largo de la cadena, estamos trabajando en una normativa, una ley contra el desperdicio que afecta a todos los eslabones de la cadena alimentaria y que básicamente lo que viene a obligar a todos es a hacer un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio. Es decir, planificar y ver un poco su proceso productivo y dónde se están produciendo a lo largo de ese proceso las mermas o las pérdidas para establecer medidas correctivas.
No sé si en ese sentido Consemar tiene algún tipo de estrategia, ¿es algo que os preocupa? Nos preocupa, efectivamente. No solo Consemar, todas las industrias alimentarias son muy conscientes de este problema y efectivamente, como ha dicho José Miguel, las políticas que están siguiendo todos los sectores alimentarios van en esa dirección, en minimizar al máximo el desperdicio alimentario. ¿Cómo? Desarrollando nuevos productos, aprovechando los residuos, incluso creando subproductos que no van directamente al consumo humano, pero sí que efectivamente revierten después en el consumidor como fuente de alimentación, por ejemplo, para productos de acuicultura. Es decir, todo tiene un uso, todo tiene un aprovechamiento y el desperdicio debería ser cercano, por no decir cero. José Miguel, estamos hablando del desperdicio de alimentos, que tal y como están los precios, duele muchísimo, ¿no? por el dinero, pero también es una cuestión ética, ¿no? O sea, a la gente se le rompe el corazón cuando tiene que tirar algo que no se ha dado cuenta, que se le ha echado a perder. Pero más allá de la cuestión ética, no sé si la regulación prevé también algún tipo de sanción, no para los hogares, que es muy difícil controlar eso, pero quizás sí para las grandes empresas. Al final, ¿solamente son buenas voluntades o hay un control? Hay una serie de obligaciones. He mencionado la de establecer un plan de prevención de las pérdidas para todas las empresas y evidentemente la empresa que no lo haga pues tiene una sanción, pero también hay una jerarquía de prioridades, es decir, que cuando el producto al final va a estar ya en la fase de ser desperdiciado, la ley lo que establece es una jerarquía, es decir, lo primero que hay que fomentar es la donación de ese excedente a las entidades de iniciativa social. Por lo tanto, este componente ético también hay una redistribución de ese producto que va a ser desperdiciado en colectivos más desfavorecidos. Si no puede ser esa donación, la siguiente prioridad sería el consumo animal y la transformación por la industria alimentaria. Y luego ya, si finalmente se convierte ese alimento en un residuo, pues la valorización a través de generación de compost, que puede servir de fertilización para el suelo, o bien la generación de energía, de biocombustibles o biomasa. Estamos acabando ya el programa, pero sí quería aprovechar para preguntaros si habéis tenido ocasión de daros una vuelta por el salón, si habéis visto algo que os haya llamado la atención, si por la cantidad de público que hay veis que hay movimiento, que es un sector que es dinámico en lo económico, si hay motivos para pensar que nos hemos recuperado de las dificultades de los últimos años. Empiezo por ti, Noelia. En España tenemos muy buen producto y ahora mismo pues estamos en un núcleo, ¿no?, donde se unen pues muchísimas empresas que nos demuestran su gran trabajo, todo lo que hay detrás, y nos ofrecen alimentos increíbles. Yo no me ha dado todavía mucho tiempo a recorrer todos los pabellones, pero vaya, he visto una máquina de hacer croquetas que me ha enamorado. Ahora tengo que ver la forma yo de llevármela a casa porque, bueno, la verdad que me ha llamado bastante la atención. Como las hacía la forma, las empanaba y salían ya hechas. Digo, madre mía, con las horas que me paso yo en casa haciendo croquetas. Pero... Muy bien. Luis, no sé si tú has tenido ocasión de darte una vuelta. Lamentablemente no. Lamentablemente todavía no, pero espero a lo largo del día de hoy darme un buen paseo por aquí, visitar a empresas asociadas, evidentemente, ¿cómo no? Claro, tenéis muchos socios presentes. Tenemos muchos asociados, efectivamente. No es una feria esta que se centre mucho en nuestro sector. Para eso tenemos otro tipo de ferias, en concreto la nuestra, sobre todo Consemar como feria dedicada al sector pesquero congelado. ¿Y esa cuándo se celebra y dónde? Pues mira, se celebra desde hace 23 años en la primera semana de octubre, en Vigo. Muy bien, pues estaremos atentos al calendario para apuntarnos. José Miguel, no sé si tú... Creo que ayer ya estuviste por aquí, por el salón. ¿Qué te ha parecido? Bueno, a ver, yo ayer estuve visitándolo, me parece que está pues tremendamente vivo.
más que otros años, yo creo. Y lo que demuestra es, bueno, pues que estamos en el país más rico del mundo, como dice el eslogan de la campaña de comunicación de Alimentos de España. Y yo siempre digo también que España es una potencia alimentaria. Y lo somos porque damos de comer al mundo. Actualmente somos el 7º país del mundo a nivel de exportación de alimentos y bebidas y el 4º de la Unión Europea. Y pues eso pues se demuestra aquí en este salón, donde hay pues muchos compradores internacionales también que visitan pues a los fabricantes, a los productores, para pues adquirir esos productos y llevárselos a los 5 continentes. José Miguel Herrero, director de la industria alimentaria, muchas gracias por haber participado en este programa de GastroSer. También quiero agradecerle a Luis García Castro, director técnico de Consemar, y a Noelia Gamero, cocinera celebrity de la gastronomía en Instagram. Muchas gracias por habernos acompañado. Quiero dar las gracias también a mis compañeros técnicos, a Paco Quiroga, a Pablo Suárez y a todo el equipo de la cadena SER que ha hecho posible este programa que hemos traído aquí al Salón del Gourmet gracias a Consemar. Muchas gracias por habernos escuchado, tanto si habéis estado aquí en el stand del Ministerio en el Salón del Gourmet como si estáis escuchando esto a través de un podcast, y seguiremos atentos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Escucha todos los episodios en tu plataforma de podcast preferida y síguenos en Twitter e Instagram. Somos GastroSer.